hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis teníamos ahí? Hago la pregunta. ¿No leía segunda? No, ¿Qué prueba de hipótesis? Sí, era. Teníamos primeramente una prueba de hipótesis que era para beta igual la a correlación No existe relación. y después teníamos una prueba de hipótesis ahora para quién? Para si existe relación. Para los variable. Para BP. que se llaman betas Beta igual a o intersecto. intersecto. Beta. Y aquí teníamos que era este valor. Constante. ¿Se acuerdan de eso? Independiente. ¿Qué me decía la prueba de hipótesis? H sub 0, Beta igual a 0. salud, y H sub A, Beta diferente a 0. beta diferente de 0. Después hacíamos la prueba T, poníamos el nivel de confianza, alfa igual a 0.05. Después teníamos la prueba que es B menos 0 sobre S de B. ¿Qué más hacíamos? Hago la pregunta. ¿Qué pasa? Ay, así, la Y. Las notas múltiples. Error están de estimación. ¿Qué más hacíamos? Ahí. ANOVA. Encontramos S de B. S. S de B era S de por la raíz de 1 sobre suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado dividido entre n. ¿Y qué era ese de el error famoso? Error estándar de estimación. El error estándar era la sumatoria de igual a 1 a la f de la y menos la yc o el estimado al cuadrado dividido entre n menos 2. 2. Teníamos otra fórmula. ¿Cuál era la otra fórmula? No, eso no. Donde aquí me dice que ese de Era otra larga. era la raíz de esa sumatoria de igual a 1 hasta n de la y menos yc estimado al cuadrado dividido entre n menos 2. Teníamos otra fórmula para encontrar el error estándar de estimación. ¿Cuál era otra fórmula? ¿Se les olvidó? Voy a ponerlo. Dice que va a ser igual a la raíz de la suma de y cuadrado menos la suma de y por la suma de y menos beta suma de x por y dividido entre n menos 2. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Qué más teníamos? Ah, ya sí, esto. Ahí encontramos los betas. Sí, también. Y después de eso, encontramos los betas, encontramos el ANOVA. ¿Se acuerdan de la ANOVA para la regresión? Vamos a ver un poquito esto para allá para que tengan un poquito de espacio. Profesor, no entendí. La clase pasada, hasta la mitad del tiempo ya no la entendí. Yo no sé. SB o 5B. Vamos. ¿Qué más teníamos ahí? Encontramos el ANOVA. ¿Se acuerdan cómo encontramos el ANOVA? ¿Cómo? El ANOVA. ¿Qué me decía el ANOVA? Teníamos suma al cuadrado del error. Después teníamos esta fórmula, suma cuadrado de x es igual a la suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado dividido entre n. Suma al cuadrado de y era suma de y cuadrado menos la suma de y al cuadrado dividido entre n. La suma al cuadrado de x y era igual. ¿Qué me decía la fórmula? La suma de x por y buenas por la suma de x por la suma de y dividido entre n. ¿Qué más teníamos? ¿Qué otras fórmulas teníamos? ¿Salió tu cuaderno de fórmula? Cuadrado medio del error. ¿Cuánto daba? Era la suma del cuadrado de error
XY Suma al cuadrado de XY elevado al cuadrado entre la suma del cuadrado de X. suma al cuadrado de X. ¿Qué fórmula me falta? Me falta una, la de la regresión, suma al cuadrado de la regresión. ¿Qué me decía? Y la suma del cuadrado de XY elevado al cuadrado sobre la suma del cuadrado de X. Suma XY al cuadrado dividido entre suma al cuadrado De X. de X. Y ahí teníamos la fórmula para formar ¿quién? El ANOVA. Habiendo hecho todo este proceso, todavía no hemos comenzado al proceso de lo que habíamos visto anteriormente. Todo esto ya lo hicimos en la ANOVA, lo hicimos en el SPSS, lo hicimos en Excel y en el Militar también se puede hacer. Si ustedes recuerdan, ¿qué más? Aquí formamos nuestra ANOVA. ¿Y qué me decía la ANOVA? Fuente de variabilidad. Vamos a poner las rayas, ahorita como debe ser. ¿Qué me decía acá? Aquí teníamos una palabra que se llamaba regresión. Después viene lo que era el error y total. Y aquí nosotros teníamos suma al cuadrado y teníamos la fórmula. Aquí sería suma al cuadrado de la regresión, suma al cuadrado del error y suma al cuadrado total. Aquí son los grados de libertad. Aquí me quedaba K, aquí me quedaba N menos K menos 1 y aquí teníamos N menos 1. Y aquí teníamos ya el cuadrado medio. Aquí sería esta división. Cuadrado medio de la regresión recta entre el cuadrado medio del error. Aquí era la F, ¿no? Esto ya era la F. Aquí me falta y cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error. Borro esto de acá porque ahí es con los grados de libertad. Aquí es con los grados de libertad. Y aquí sería suma al cuadrado de la regresión dividido entre K y suma al cuadrado del error dividido entre N menos K menos 1. Y ahí nosotros encontrábamos la prueba de ANOVA, la regresión. Y después de eso, ¿qué hacíamos? Hacíamos los límites de confianza. ¿Se acuerdan? Para hacer las bandas. Y eso es la regresión simple. Ahora, ¿qué teníamos que ver nosotros ahí? Para poder interpretar. ¿Cuáles eran los puntos claves para poder interpretar esos resultados? Hago una pregunta. ¿Cuáles eran los puntos claves para interpretar esos resultados? A ver, ¿cuáles eran los puntos claves? Dime. No recuerdo. Una señorita que me diga cuáles eran los puntos claves para poder interpretar. ¿Qué tomábamos nosotros para poder interpretar los resultados? Lo expliqué en Manual, lo expliqué en el Excel y lo expliqué en el SPSS. ¿Cuáles eran los puntos claves? Para poder explicar la regresión, primeramente, mis puntos claves eran estos. Se los voy a marcar. Estos que están acá. ¿O no son esos? ¿Qué quiere decir el R? Me quiere decir la asociación que hay entre la variable y con respecto a X. El R cuadrado, ¿cuánto explica la variable y con respecto a X o X con respecto a Y? ¿Qué más? El R ajustado, ¿qué me indicaba? ¿Cuánto se ajusta nuestro modelo a la recta de regresión? El R ajustado. ¿Y cuál era el otro más importante?
Aquí tenemos estos tres puntos importantes para poder explicar. ¿Cuál era el otro más importante? Había otro más importante. Haciendo recordatorio de todo lo que hemos visto, si la semana 13 van a exposición conmigo, tienen que dominar esta parte. ¿Están pensando cuando le digo van a exposición? A ver, señorita del grupo del fondo, ¿cuál es la otra parte más importante que teníamos que tomar en cuenta? De la regresión. Lo tienen de frente y no lo miran. Grave. El error estándar, nunca se le olvide. ¿Por qué? El error estándar. Cuando el error estándar es pequeño, el R cuadrado, ¿cómo es? Más grande. Grande. Y cuando el R cuadrado es pequeño, el error estándar es grande. ¿Qué otra cosa? Al revés, es inverso. El otro punto más importante es el F. Cada vez que es más grande el F, eso me quiere decir que mi modelo predice mejor. Pero cuando el F es pequeño, mi modelo no predice bien, produce errores. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que habían visto anteriormente? Otro ejercicio. ¿Ah? Otro ejercicio. Voy a hacer ejercicio. Ahora, si ustedes recuerdan, todo este proceso es fácil hacerlo manual en Excel y en SPSS. Hoy entramos a una parte que se llama regresiones no lineales. Las regresiones no lineales son transformaciones que reciben las regresiones originales, las variables originales. Cuando no se cumplen los supuestos en la regresión, nosotros tenemos que hacerle transformaciones a esos datos. Y las transformaciones van a variar. Puede ser transformación logarítmica, la raíz, inversa, etc. Hay programas que hoy en día automáticamente te dicen qué transformación vas a hacer. Pero cuando los programas no te indican qué transformación vas a hacer, automáticamente tenés que probar esa transformación y a ver si te resulta. El único programa que yo he tenido a mi mano, que ya lo probé con los muchachitos del día sábado, la señorita del sábado, fue el programa del Stagráfico, que ese programa te dice qué es lo que vas a hacer, te indica, te explica y te da la conclusión. Partiendo de ahí, inicio con lo que es la clase del día de hoy. A las 2 en punto paso asistencia con la gente. Aquí tenemos lo que vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan, nosotros hemos visto todo. Prueba de hipótesis de correlación, regresión lineal simple, análisis de la regresión lineal simple, regresión no lineal, variables dummy, y vamos a entrar a lo más bonito de la regresión. Esto es lo más bonito de todos. Se llama regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple es cuando tenemos varias variables independientes con respecto a una variable dependiente. ¿Para qué me sirven los modelos? Los modelos de regresión o los modelos matemáticos generalmente me sirven para predecir comportamientos de los diferentes tipos de técnicas de muestreo, de lo que es mercadeo, principalmente mercadeo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener determinados productos y me dan una respuesta que puede ser un costo, un gasto, etc. Generalmente se utiliza en los modelos económicos. Partiendo de ahí, inicio. En los contenidos tenemos pruebas de hipótesis de correlaciones, que eso ya la vimos.
que es la famosa prueba T de Student, regresión lineal simple, análisis de regresión, variable Turing, regresión lineal múltiple, prueba de hipótesis con la prueba T, prueba de Durbin-Watson, prueba de fit y ejercicios de aplicación. Fácil. Al terminar la 12ª unidad, los estudiantes calcularán el coeficiente de correlación de la variable y la realizarán el análisis de regresión simple. En este proceso, considero que ustedes ya están aptos para hacer regresiones, pero necesitan un poquito de interpretación. Aquí en las actividades, y aquí comienzo con la pregunta básica. ¿Cómo se calcula la regresión simple en el SPSS? ¿Cómo la calculamos en el SPSS? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es declarar la variable. Después de eso, vamos a analizar. En análisis, ¿qué buscamos? Regresión, y después de eso ocupamos lineal e introducimos los valores, ¿correcto? Y después de eso seleccionamos las condiciones que nosotros necesitamos medir, ¿correcto? De ahí viene una pregunta: ¿qué es multicolinealidad? Multicolinealidad. ¿Tanto ni idea? Estaban cerca. Multicolinealidad es un problema que se da en la regresión, que la única prueba estadística que me la resuelve se llama, no la puse acá, es la famosa prueba del Durbin-Watson. La famosa prueba del Durbin-Watson. Voy a escribirla ahorita para que ustedes se den cuenta cuál es la prueba. Dice que la prueba que soluciona la multicolinealidad, ¿qué quiere decir? La multicolinealidad se da cuando el coeficiente R cuadrado es demasiado grande y existen variables que son combinaciones lineales. Se le llama MELI, combinaciones lineales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros unimos dos datos y sacamos una tercera variable, y entonces eso genera un problema de multicolinealidad. Generalmente, muchas veces las personas sin saber hacen esas combinaciones y generan problemas de multicolinealidad y los modelos no se ajustan a como deben de ser. Entonces, la prueba que sirve para detectar multicolinealidad es la siguiente, que se llama la prueba de Durbin-Watson, que es igual a la sumatoria de igual, aquí vamos a ponerlo en caleta, vamos a usar T, desde T igual a 2 hasta N de los errores de T menos ET menos 1 al cuadrado sobre la sumatoria desde T igual a 1 hasta N de los N al cuadrado. Y esa es la famosa prueba de multicolinealidad. En este proceso lo vamos a resolver ahora y vamos a hacer ejercicio. Y también tenemos otra prueba que se llama la prueba de la FIT. ¿Cuál es la FIT? Voy a poner la fórmula aquí abajo. Factor de inflamación de varianza, FIT. Factor de inflamación de la varianza es igual a 1 sobre 1 menos R cuadrado. Ese es el famoso la FIT. Partiendo de ahí, y ahí hablamos un poquito del error estándar de estimación, que ya sabemos todo cómo es, y el famoso la FIT, el FIT, factor de inflamación de varianza. Y aquí ya viene la regresión no lineal. Cuando hablamos de regresiones no lineales, son las diferentes transformaciones que nosotros le damos a las variables originales. Tenemos un modelo, el modelo no cumple las condiciones, y cuando no cumple las condiciones tenemos que hacer transformaciones. Las transformaciones son todos los tipos de funciones que existen. ¿Quién me puede dar una función matemática?
Una función matemática cualquiera, si quieren. Dígame, una función matemática, o no vieron matemática, las funciones matemáticas. Tenemos la del seno, la del coseno, la de la tangente, la inversa, tenemos la función de la raíz, la función de potencia, la exponencial, la logarítmica. ¿Ahí cuántas tenemos? Tenemos la cúbica, la cuadrada, la función cuadrática, la función lineal. ¿Cuál más tenemos? Función suprayectiva. Todas esas funciones Proyectiva dominante. nos permiten hacer transformaciones de las variables. Y la que mejor se acopla a los datos es la que nosotros usamos. Eso va en dependencia de la naturaleza de los datos. Pero hoy en día hay programas como el Graphic que te permite indicar qué función vas a hacer, te recomienda qué función vas a hacer. Pase, hijo, tengan miedo. Yo no como, no mato, no cerebro ni regaño. Ahí me ponen ahí paraditos como con miedo. La única que me engaña aquí es ¿verdad? Continúo. Entonces, hablando de esto, la regresión no lineal es un tipo de análisis estadístico que se utiliza cuando la relación entre la variable dependiente y la variable independiente no sigue una línea recta. No sigue una línea recta. Hago la pregunta. ¿Cómo es la función cero? ¿Quién me puede decir la forma de la gráfica de la función cero? Es así, de onda. Correcto. La de logaritmo también es una de onda. Perdón, es así, hacia arriba. La exponencial es así. Ahora, tenemos un determinado número de gráficas estadísticamente hablando. Partiendo de ahí, continúo. Sino que requiere una función corta o más compleja como la exponencial, la logarítmica, la polinomial, la sigmoide, entre otras. Definición formal. La regresión no lineal busca ajustar una función matemática no lineal a los datos observados con el fin de modelar la relación más realista y precisa en las variables. Generalmente tiene la forma y es igual a f x beta más y. Son transformaciones. Es una función no lineal en los parámetros beta. E es el error del término residuo. Y ahí ya tenemos varios modelos. Si ustedes se fijan, ahí tenemos 4 modelos. Tenemos la exponencial, la logarítmica, la potencia, la sigmoidal y la polinomial. Después me dice características principales. No se pueden representar con líneas rectas. No se representan. Los parámetros A, B, C, D, etc. se estiman mediante métodos iterativos por mínimo cuadrado no lineales. Permite modelar fenómenos más complejos del mundo real, biológicos, económicos, políticos, ambientales, etc. Y aquí tenemos un ejemplo, si ustedes se fijan. Un resumen de una transformación, la exponencial, cómo se transforma la logarítmica y la polinomial. Transformaciones. Partiendo de ahí, voy a hacer un ejemplo de lo que les dejé en clase. ¿Quién anda la guía? No, la misma. Están quejándose. Un ejercicio tan fácil que ya lo hizo ya todo. No me crean. ¿Cuál va? Ya hice el 9, ya hice el 4, ya hice el 7. Voy a hacer en este caso, me regreso para acá, por el campo de ejercicios. Voy a hacer el B, y dice el A. El B voy a hacer, este que está acá. Y es el 4B. Comienzo. Así. Me salgo de acá.
Antes de hacer el ejercicio, yo necesito saber mis dos ecuaciones principales. ¿Cuáles son mis dos ecuaciones principales para hacer el modelo de regresión simple? El R y el estado de error. ¿Qué tengo que encontrar yo para hacer mi modelo? La B y la A. Entonces, partiendo de ahí, voy a volver a la pizarrita, de tomar fotos de todo eso. ¿Hacia qué lado? ¿Y poner la foto del otro lado? Ahorita cuando haga la primera demostración, se van a quedar asustados. Y es fácil, ¿verdad? Logaritmo. Y es igual al logaritmo con respecto a x. Y es igual a más logaritmo de x. Vamos con esto. A ver, pues, gracias. Para hacer eso, yo necesito una ecuación original. Mi ecuación original, si ustedes recuerdan, es la ecuación lineal que tenemos nosotros. Y es igual a más bx. ¿Se acuerdan de eso? Pero para llegar a esa ecuación, yo necesito encontrar mi valor de A, que es la suma de y menos b, o la suma de x, sobre n, y b es igual a n suma de x por y menos la suma de x por la suma de y dividido entre n la suma de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Esas son mis dos fórmulas primitivas. ¿Se acuerdan de eso? Partiendo de esas dos fórmulas, yo necesito hacer la transformación. Entonces, si yo estoy transformando x, que es la variable que voy a transformar, entonces yo aquí digo, se transformaría la siguiente ecuación. A es igual a la suma de y menos b, la suma del logaritmo de x sobre n. Esta es mi primera ecuación transformada. Mi segunda ecuación transformada, que es b, va a ser igual a n, la suma del logaritmo de x por y menos la suma del logaritmo de x por la suma de y entre n, la suma del logaritmo de x al cuadrado menos la suma del logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Y ahí yo tengo ya mi ecuación transformada. Y en base a esa ecuación voy a resolver el siguiente ejercicio. Partiendo de ahí, comienzo a resolver. Fácil, con miedo. Que yo no regalo, no hago nada. 4B. Y vaya pelado. Pero ¿Se fijaron en eso? De la famosa transformación. Entonces, voy a pasar a llevar la de la asistencia. Variable y partiendo de ahí, vamos a tener lo siguiente: 201, 225, 305, 380, 560, 600, 685, 735 y
510, 725, 450, 370 y 150. Partiendo de acá, voy con la otra, 17, 20, 21, 23, 25, 24, 27, 27, 22, 30, 21, 19 y 15. Ya habiendo digitado los datos, me dice el problema como tal. Como voy a hacer una logarítmica, voy a transformar mi variable x. Entonces ahora yo digo logaritmo neperiano de x y aplico si igual logaritmo neperiano. Hay dos tipos de logaritmos, log y neperiano, que usamos nosotros en neperiano de 201. Y aquí lo mando a calcular para todos. 4 decimales. Ahora me dice que voy a calcular logaritmo neperiano de x cuadrado. Y aquí sería si igual potencia, abro paréntesis, el valor de la primera, el logaritmo de x, punto y coma 2. Lo mando a calcular para todos. Y aquí solo me falta ahora calcular la y cuadrado. Si igual potencia, abro paréntesis, la línea y al cuadrado. ¿Y qué me hace falta calcular ahorita? Conforme a la fórmula que demostré. Me hace falta calcular logaritmo neperiano de x por y. Y esto es igual, este valor por este. 4 decimales, centrado y para todo. Y habiendo calculado esos valores, los mando a totalizar. Y aquí voy a poner mi variable de contador. Tenemos 13 datos. Hago la pregunta, ¿puedo calcular ya A y B? Conforme a lo que acabo de hacer yo ahorita. Inicio calculando B y después A. Entonces, pongo A, 2 puntos igual, y voy a poner mi B igual 2 puntos. Me hace falta poner una variable N acá, igual, que es 13 datos. Partiendo de ahí, hago mi cálculo. Si igual, ¿qué me dice aquí el problema? La primera parte de arriba dice que va a ser igual con una fórmula a n por el producto del logaritmo de x por y, que es este que tengo acá, menos, me dice la fórmula, la suma del logaritmo de la x por la suma de y, en este caso, que es este 291, cierro este paréntesis y lo divido entre, ¿qué me dice la regla? El valor de n, en este caso es 13, multiplicado
por la suma del logaritmo cuadrado. ¿Cuánto me daba eso? Exactamente este valor, 472.26. Menos la suma del logaritmo elevado al cuadrado. Aquí pongo doble paréntesis, pongo potencia, abro paréntesis. En este caso sería este valor que tengo acá, 78, punto y coma 2. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, enter. Y ahí encontré el valor de quién? De B. Y ahora voy a encontrar el valor de A. Esto es igual, abro paréntesis, la suma de Y, que es 291, menos el valor de B por la suma de X. La suma de X, que es este valor. Cierro paréntesis, dividido entre X, que es 3. Y aquí yo ya encontré el valor de A y de B. Ahí ya tengo mi modelo. Entonces, ¿cómo hacerlo en Excel? Tengo que hacer el mismo mecanismo. Me voy a insertar, me voy a datos, herramienta de análisis, me voy a la regresión, me voy a aceptar, introduzco mi variable y, introduzco ahora mi variable X, que es la del logaritmo, rótulo, nivel de confianza, residuo y gráfico. Y le doy a aceptar. Y aquí ya me generó todo el proceso. Vamos a ver. 22.58. Aquí me da un número grande. 748. Quiero ver. Aquí me da igual. 748. Aquí tengo un error en la parte del intersecto. Quiero ver cuál fue el error que cometí. Vamos a revisar. Dice que la fórmula del intersecto es la suma de Y, que es 291, menos el valor de B, que es este valor, por la suma de X. Que es logaritmo neperiano, ahí era el error. Yo puse la primera. Cierro paréntesis, entre 13. Y aquí ya me da el valor de menos 22.58. Y ahí nosotros tenemos todo lo que es el proceso del modelo. La prueba F, valor de la significancia. Ahora, ¿qué me tengo que fijar yo acá para saber mi modelo? Hago la pregunta. Me regreso para acá. ¿Qué me quiere decir el primer R? Dice que el modelo tiene una asociación entre la variable X y Y de cuánto, pero transformada en ¿qué? Logaritmo neperiano de X. ¿De cuánto es la asociación? Del 91.44. La explicación del modelo ¿cuánto es? 83.62. Y el ajuste de la recta de regresión, ¿cuánto es? 82.13. ¿Y el error cómo es? ¿Alto o bajo? ¿Alto o bajo? Es bajo. Ahora, ¿quién me dice que mi modelo también está bueno para predecir? ¿Quién es? La prueba F. Tiene un valor grande. ¿Correcto? Y aquí me voy para esta parte. Y me voy acá a la prueba T. ¿Qué me dice la prueba T? Como este valor es bien pequeño, estos dos son pequeños, ¿qué quiere decir? Que tanto el intersecto, que es la constante, y el valor de los beta son diferentes de 0. ¿Por qué? Lo dice la prueba T de Student acá. Son valores de significancia bien pequeños. Punto de 0,3 y punto, este es un valor bien grande, o sea, bien pequeño.
Voy a ponerle más decimales. Formato. Numérico. Aceptar. Y ahí está. Miren el número que pequeño es. Eso me quiere decir que tanto el intersecto como los betas son diferentes de cero. Eso que lo dice la prueba T para los betas. Partiendo de ahí, me voy al SPSS. Abro el SPSS. Dime. Voy a empezar asistencia, no se vaya. ¿Quiénes más van a ir con ella? Pero no tiene los datos de Daniela. Ok. Antes de entrar al SPSS voy a pasar asistencia. No se me olvida eso. Entonces, No veo. entonces inicio con la asistencia. Albino, Ávila, Ávila, Carranza, Carrillo, Castro, Profesora, ella va a ir a la actividad que se menciona. ah, Ella va a ir a la actividad que se menciona. ok. Ajá. Chino, Cho, Presente. Siriaco, ¿qué digo? No digo nada. Ni anda en la actividad tampoco. Córdoba, Cueva, Durán, Era, Me quedo dormir toda la clase. Espinosa Oye, pero Herrera, Mayra estaba antes que nosotros. Ah, voy a ir al evento ese. Uribe. El buzo, por favor. ¿Oyes? Mañana es el cumpleaños. Ya es la comida. Eidi, ¿Dónde? ¿no está? ¿Pro Perú? Sus compañeros, Pero bueno, mañana tenemos que ir a ver. Dijeron se me informaron. Garay, ¿Qué pantalón? García, Carriazo, No creo que se mañana. Bondo, También se puede ir. Guzmán, Pero Herrera, se ha rosado nada. Guacha, Se informan. Guaringa, ¿Me voy con esto y una camisa? Guaringa, Sí, no digo nada, Guaringa, No sé qué voy a poner. ¿Tú? Creo que voy a poner una pan. Huelca, Guamá, Ah, no, aquí está. Maule, Juárez, Leighton, Ella, mi pastora, el profesor, con la de Renata. Herrera, ¿Qué? Muñoz, no digo nada, Muñoz, ¿qué te digo? Najaro, Nieto, Presente. Orellano, Paita, Presente. Hoy comí mucho. Paredes, Dieron lenteja con seco y masa. No, y gelatina. ¿Comieron? Polanco, No, seco con lenteja. Ramírez, No, gelatina. Regalado, Y emoliente. Reyes, Reyes Palacio, Reina, Rotán, Roque, Presente. Zaire, Sánchez,
Torres, Vallejos, Vázquez, Villalobos, ¿Qué haces, Cris? Alondra, Villalobos, Alondra. Nadie sabe de ella. No me sale. ¿De matrices? Sí, ahorita están en el SPS. No, es de Villanueva, regresión. Multiplicidad. Villanueva, Marcelo, Infante, nadie sabe de Infante. ¿Dónde está la chiquita? Y Celaya. Roa y Rojas. Nunca tomamos allá. Rojas, Nunca tomamos allá. ninguno de los dos. Rojas, Tienes que, es como que Coco. una sal. Te pones en un vaso de agua y sale un te lo tomas y ahí te botas gas. Quedas como ahí enfermo. Desinflamado. ¿Es al instante? ¿Qué? ¿Es al instante? En instante, o sea, te tomas el efervescente, te hinchas y luego Wow. Capcha, Wasabi, Voy a tomar. González, Olivera ¿qué prefiero esas cositas? y Pérez Abigail. Lo que quieras sembrar, ¿Dónde si no lo vi? ¿Qué cosa? Bonito. Entonces, ustedes se fijan, ahí tenemos un modelo transformado, un modelo no lineal. Vamos a hacerlo en el SPSS. El SPSS tiene una cápita especial para hacer los modelos transformados. ¿Correcto? Entonces, voy a copiar los datos y los voy a trasladar al SPSS. No, es que no. Tengo los datos y aquí le doy mi variable X y mi variable Y. Una se llama ventas X y lo otro es ingresos, que es la Y. Centrado y escala. Primer paso que yo tengo que hacer en el SPSS, me voy a analizar regresión, estimación curvilínea. ¿Quién es mi variable dependiente? Ingresos, y mi independiente es ventas. Y aquí vengo y le aplico, por ejemplo, logaritmo. Le doy a Nova y le doy a aceptar. Aquí automáticamente me hace la transformación y me encuentra mi modelo. ¿Ya se fijaron? Y me da la gráfica de esa función. Aquí tengo que hacerlo uno por uno. Ahora, el otro programa que yo tengo, el Graphic Plus, que es este señorito, copio los datos, aquí declaro mi variable, entonces aquí sería ventas, la X, y la otra sería ingresos, Y. Le doy a aceptar. Ya habiendo declarado mis variables, fíjense en lo siguiente: relación, no va de un factor, regresión simple. Introduzco mi variable Y, introduzco mi variable X, le doy a aceptar, y aquí ya me manda directamente qué transformación le voy a aplicar. ¿Se fijaron de eso? Y aquí, si ustedes se fijan, ¿cuántas transformaciones les recomienda?
son 8. ¿Y ahí cuántas son? 27 transformaciones. ¿Correcto? Pero la ventaja que tiene este programa, a comparación del SPSS y del Excel, él me dice, cuando yo hago la corrida del primer modelo que yo ponga, él me dice qué me recomienda hacer. Voy a hacerlo con la lineal para que se den una idea y después voy a buscar qué me recomendó. Entonces, con la lineal lo hago primero, correcto, y después qué me recomienda el programa. Aquí le mando a pedir cada uno de los pronósticos, los resultados, y le voy a aceptar. Y aquí ya me manda todo. Aquí me manda el modelo, me manda los valores de R y me manda la interpretación aquí abajo. ¿Se fijaron en eso? ¿Qué me dice acá? Por ejemplo, la salida muestra los resultados de ajuste de un modelo lineal para predecir la relación entre ingresos y ventas. La ecuación del modelo ajustado es, me da la ecuación lineal. Puesto que el valor de p-valor de la arroba es menor que 0.05, existe relación estadísticamente significativa entre el ingreso y ventas, con un nivel de confianza del 95%. El estadístico de R cuadrado indica el modelo ajustado es 86.91 de la variabilidad de los ingresos. Ya me da la explicación, ¿se fijaron eso? Esto es para los ganancios, que no quieren trabajar. Digo, el coeficiente de correlación es igual a 0,9322, indica una relación relativamente fuerte entre las variables. Ya me dice la explicación. El error estándar de estimación indica que la dimensión estándar de los residuos es 1.59954. Este valor puede usarse para construir límites de predicción para nuevas observaciones seleccionando la opción pronóstico del menú TEC. Y aquí ya me manda los modelos. El error absoluto medio es 1.3193, el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson, que es lo que puse al principio, examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basado en el orden en que se presenta el archivo de datos. Puesto que el p-valor es mayor que 0.05, no hay indicaciones de autocorrelación de señales en los residuos, con un nivel de confianza del 95%. Ya me dice que no hay autocorrelación de los residuos. Le doy doble clic y me regreso acá. Ya me presenta la predicción para el primer dato y para el último. Y aquí me presenta los posibles modelos. ¿Cuáles son los modelos que están en rojo ahí? Cuadrado doble y cuál más. Lineal. Ya me recomendó él los dos mejores modelos. Y aquí abajo me dice, esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el modelo doble cuadrado es el que arroja el valor más alto de R. Ya me está diciendo qué modelo me está recomendando. Y 86.98. Y el 0.073 mayor que el modelo lineal seleccionado. Ya me da el porcentaje que es mayor. Entonces, aquí ya me da la banda de predicción para el lineal y me da la regresión y me da el análisis de los residuos. Hay independencia de los residuos. Pero acá, él me recomendó el cuadrado doble. ¿Cómo lo aplico? Lo clic acá, clic derecho, opción de análisis. Y voy a buscar el cuadrado doble. Voy a buscarlo por acá. Doble raíz cuadrada. O era doble cuadrado. ¿Vieron? Doble cuadrado. Doble cuadrado. Clic derecho, opción de análisis.
Ahí, a la derecha. A la derecha. A la derecha, derecha. ¿Qué Derecha. será? Ajá, abajo. Abajo. Esta. Acá. Y le voy a aceptar. Y aquí automáticamente ya me hace el modelo, me dice todo de nuevo, la explicación, y ya me hace la gráfica de la predicción. Fácil, ¿verdad? Sencillo. ¿Ah? Ya me indica qué modelo voy a hacer, qué modelo me receta. Entonces, continúo con el PPT. Aquí hay un pequeño video, lo voy a poner para que ustedes lo miren. ¿Qué hace, señorito? ¿Qué hace?